¿Y si existiera un camino probado por quienes han buscado la virtud antes que nosotros, para transformar por completo tu apariencia, tu presencia y tu energía sin pronunciar una sola palabra? No voy a hablarte de fórmulas vacías ni de rutinas milagrosas que prometen lo que no pueden dar. Te mostraré cómo retirarte, como aconsejaba Marco Aurelio cuando buscaba refugio en su interior, para cambiar en silencio y volver con una imagen tan serena y firme que nadie podrá ignorarte. Porque sí, es posible reconstruir tu apariencia desde la raíz sin contarle nada a nadie, y cuando regreses, el respeto que antes te negaron llegará sin que lo mendigues. Si alguna vez has sentido que mereces verte mejor, sentirte más fuerte y proyectar una presencia que hable por ti, permanece. Lo que verás no es solo inspiración, es un plan de acción que comienza con una decisión clara: apartarte del ruido y empezar a edificarte en silencio. Primera, aleja a las personas que te hacen más feo. Los estoicos enseñaban que el alma se moldea en contacto con aquello que frecuenta. Epicteto advertía: evita las compañías que oscurezcan tu espíritu. El entorno no solo afecta tu mente, también deja huella en tu cuerpo. No hablo del clima ni del lugar físico, hablo de las personas. Hay compañías que te elevan, que te inspiran a mantenerte firme, y otras que te deforman, que apagan tu luz. Si pasas demasiado tiempo con gente negativa, chismosa, crítica, lo verás reflejado en tu rostro, en tu postura, en tu energía, en cómo caminas y en cómo te sostienes ante ti mismo. He visto, como quien observa el cambio de estación, cómo algunas personas rejuvenecen al apartarse de ciertos círculos. No porque hayan empezado una dieta o porque se encierren en un gimnasio, sino porque dejaron de exponerse a palabras que debilitaban su valor. Abandonaron la costumbre de justificar su apariencia ante quienes siempre encontraban defectos. Y al quitarse esa carga emocional diaria, su semblante cambió. El ceño se relajó, volvió la luz a los ojos, el paso se volvió seguro. Tú y yo conocemos bien a esas personas. Sonríen contigo, pero por dentro pesan cada kilo que subes, cada arruga que aparece, cada prenda que no aprueba su juicio. Lo dicen en tono de broma, pero no es broma. Es veneno suave, es juicio envuelto en risa. Y lo peor es que uno se acostumbra a convivir con eso, lo integra como si fuera parte natural de la vida. Pero ese precio se paga caro. La autoestima se erosiona y tu imagen se apaga. No son solo las palabras, es la energía que cargan. Si tu día está rodeado de quejas, de comparaciones, de almas que se alimentan del conflicto, tu rostro lo manifestará. El estrés emocional, aunque lo silencies, siempre encuentra salida. En la tensión del entrecejo, en la rigidez de la mandíbula, en el cansancio perpetuo de la mirada. Como decía Séneca, el rostro es el espejo del alma, y cuando el alma se agota de fingir, el cuerpo lo revela. Si de verdad quieres cambiar tu imagen, empieza por examinar con quién compartes más tiempo. Observa tu estado después de estar con esas personas. ¿Te sientes más ligero o más cargado? ¿En paz o bajo juicio constante? Hay amistades que no son abiertamente malas, pero tampoco son buenas para tu salud emocional. Y eso basta para poner distancia. Muchos buscan cambiar desde fuera con productos, rutinas o consejos, pero olvidan lo esencial. Tu rostro necesita descanso emocional. Necesita un entorno seguro, necesita miradas que no midan cada defecto, sino que reconozcan tu dignidad. Y si hoy no tienes eso, quizá lo primero que debas buscar no sea una crema, sino una conversación honesta o una despedida. Cambiar tu entorno no siempre será cómodo. A veces implica apartarte de personas muy cercanas, como quien se desprende de un hábito viejo que ya no alimenta. A veces implica pasar más tiempo contigo mismo, en esa soledad fértil de la que hablaba Zenón.
donde uno se reconstruye lejos de la mirada ajena. Porque para que tu presencia irradie respeto y serenidad, primero debes limpiar el espacio donde tu alma respira. Pero si lo que quieres es reconstruir tu imagen, tienes que proteger el terreno donde vas a plantar esa nueva versión de ti. Y ese terreno no puede estar lleno de juicios, sarcasmos y miradas de desprecio camufladas de afecto. Tú mereces un espacio donde puedas evolucionar sin sentirte observado como si estuvieras en juicio permanente. Mereces compañía que te celebre cuando mejoras y que te respete cuando te tomas un descanso. Y si hoy no lo tienes, empieza por darte tú mismo ese respeto. Decide que no vas a exponerte más a entornos que dañan tu apariencia, tu seguridad y tu luz interior. Cambiar no es solo cuestión de hábitos, es también cuestión de límites. Y uno de los más poderosos que puedes poner es este: no aceptar cerca de ti a nadie que te haga sentir feo, insuficiente o culpable por cuidar de ti. Porque cuando decides rodearte solo de lo que te nutre, tu imagen empieza a sanar desde dentro. Y eso se nota. 2. Desconéctate del mundo digital y recupera la serenidad que la vida moderna te arrebata sin que lo notes. Vivimos en una época en la que los ojos se posan más tiempo en una pantalla que en el horizonte o en el reflejo honesto de un espejo. El estoicismo nos recuerda que debemos cuidar aquello que está bajo nuestro control, y tu atención es uno de esos bienes irreemplazables. Sin embargo, la entregas cada vez que te sumerges en un flujo interminable de imágenes cuidadosamente editadas. No solo es una cuestión emocional, tu cuerpo lo siente. Tu rostro adopta una tensión que no estaba allí. Tus hombros caen hacia adelante. Tu respiración se acorta. La piel pierde su brillo bajo la luz fría de un dispositivo. Séneca advertía que no es la vida la que es corta, sino el tiempo que desperdiciamos. Y hoy, gran parte de ese tiempo se consume en un escenario digital que nada devuelve, salvo cansancio. Cada vez que abres Instagram o TikTok y te encuentras con un ideal ficticio, tu mente, aunque no lo adviertas, establece una comparación silenciosa. Esa comparación germina en una frustración leve, en una ansiedad que erosiona poco a poco tu calma. Lo que empieza como entretenimiento inofensivo se transforma en una carga invisible sobre tu autoestima. Y lo más insidioso es la costumbre. Te adaptas a medirte con patrones irreales, a depender de la aprobación externa como si fuera oxígeno. Tu estado de ánimo se vuelve rehén de un algoritmo que decide qué ves y cuándo lo ves. Mientras haces scroll, tu cuerpo se acomoda en posturas que lo debilitan. Tus ojos suplican descanso y tu mente sigue recibiendo estímulos incluso en la noche, robándote el sueño reparador. Si buscas un cambio real, haz lo que Epicteto aconsejaba. No entregues tu mente a lo que no depende de ti. Prueba un corte radical, 30 días sin redes sociales. 30 días sin espiar la vida ajena, sin mendigar validación disfrazada de corazones. No solo recuperarás tiempo, recuperarás claridad mental, descanso profundo, una piel más viva y sobre todo presencia. Algunos me dicen, pero yo uso las redes para inspirarme. Bien, inspírate en tu propio reflejo primero, en los logros que nacen de tu esfuerzo sin testigos, en lo que construyes cuando tu atención no está fragmentada. Porque el progreso verdadero no se mide en imágenes ajenas, sino en la coherencia que ves en ti mismo al final de una semana vivida con intención, sin filtros, sin presión y sin la necesidad de exhibirlo. El silencio digital no es ausencia, es autoridad. Cuando dejas de consumir la vida de los otros, recuperas el timón de la tuya. De pronto tienes más tiempo para moverte, para cocinar, para leer,
para cuidar tu cuerpo con deliberación, para cultivar relaciones reales y sobre todo para reconectarte contigo mismo sin buscar la mirada o el aplauso de nadie. Muchos no soportan este ejercicio porque el silencio les incomoda, pero el estoico sabe que allí, en ese vacío inicial, nace el espacio para escucharse, reorganizar hábitos y volver al compás natural de su cuerpo y su mente. Marco Aurelio recordaba que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Tu cuerpo no necesita más ruido, necesita respeto. Y si temes perderte algo, escucha esto. Lo único que te estás perdiendo es a ti mismo, a esa versión que no ha surgido porque estás ocupado mirando lo que otros ya exhiben. El mundo digital seguirá allí cuando vuelvas, pero tú puedes regresar distinto, irreconocible, incluso para ti mismo. Y esa, sin duda, sería la mejor notificación que podrías recibir. Tercero, reconstruir el cuerpo en silencio es un acto de disciplina que honra uno de los principios centrales del pensamiento estoico. La virtud se cultiva sin necesidad de aprobación externa. Transformar la propia silueta no exige aplausos ni exhibiciones públicas, sino constancia y orden. Se han visto casos de personas que jamás mostraron imágenes de su proceso y un día reaparecieron irreconocibles. Cuando alguien preguntó cómo lo lograron, la respuesta fue sencilla: con hábitos pequeños, repetidos en silencio. Porque el cuerpo no cambia con promesas, sino con estructura y acciones sostenidas. Todo comienza con una elección que parece modesta, pero que tiene un profundo impacto: comer con sabiduría. No para sufrir, ni para impresionar a otros, sino para cuidar el instrumento que sostiene la vida. No se requiere una dieta milagrosa, sino regularidad. Alimentos reales, menos productos procesados y más ingredientes simples y naturales. Cuando se selecciona lo que se ingiere con plena conciencia, el cuerpo responde. La inflamación disminuye, la digestión mejora, la piel refleja salud. Y no es necesario contárselo a nadie, pues hasta la ropa comienza a dar testimonio antes que las palabras. El siguiente paso es el movimiento, no como castigo ni como búsqueda de extremos, sino como un acto diario. Caminar, subir escaleras, estirarse, realizar una rutina sencilla pero constante. El músculo responde a la repetición, no a la intensidad aislada. 20 minutos cada día superan el efecto de un esfuerzo extremo hecho una sola vez al mes. Aquí radica el secreto: la frecuencia, no la espectacularidad. Luego está el descanso, una necesidad que muchos descuidan mientras anhelan fuerza y vitalidad. Sin sueño suficiente, el cuerpo no repara, no reconstruye y no regula su energía. Si se duerme mal, se come peor. Si se come peor, se reduce el movimiento. Y así, el ciclo regresa al punto de partida. El cambio verdadero exige cuidar el sistema completo: alimentación, movimiento y descanso, integrados como un todo. No hay obligación de hacer público este compromiso. No es preciso enumerar los días sin azúcar ni registrar en vídeo cada entrenamiento. La fuerza del compromiso no depende de la mirada ajena. De hecho, cuanto más silencioso es el proceso, más profundo se vuelve el cambio. Porque no se realiza para mostrar, sino para vivir mejor, para moverse con soltura, para vestirse con seguridad, para recuperar el dominio sobre el propio cuerpo. Es esencial evitar la trampa de lo inmediato. El cuerpo es un reflejo de años y no se transforma en una semana. Pero si hoy se da el primer paso, en 30 días aparecerán señales, en 90 resultados visibles. Lo más valioso no será solo la apariencia, sino la firmeza de haber sostenido el esfuerzo cuando nadie alentaba. Rechazar la comida por impulso, eliminar el azúcar oculta en los envases, no justificar el desorden con el cansancio, son actos de autocontrol. Cada excusa aceptada se guarda en el cuerpo, como grasa, como inflamación,
como agotamiento. El inicio es elemental, agua. Muchos buscan soluciones mientras consumen bebidas azucaradas a diario. Cambiar este hábito es un avance inmenso. El agua limpia, regula, despierta. Comenzar el día con un vaso grande y cerrarlo con otro es una práctica sencilla con efectos notables. 2 litros al día pueden transformar la piel, la digestión y la energía. Enfocarse en 3 pilares: comida real, movimiento diario y descanso suficiente, permite que el cuerpo responda sin ruido, sin ostentación. Cuando se regresa a los lugares de siempre, con la misma ropa, los demás no sabrán explicar qué ha cambiado. Solo percibirán que algo es distinto y eso, como enseñan los estoicos, no se compra, se construye. 4. Cuida la piel, el cabello y la mirada, los primeros mensajeros silenciosos que el mundo recibe. Cuando una persona cruza el umbral de una habitación, lo que capta la atención en los primeros instantes no es la lista de logros que lleva en su historia, sino aquello que el rostro comunica sin palabras: la piel, los ojos, la forma en que se presenta. Muchos dedican esfuerzo a moldear el cuerpo, pero descuidan aquello que, según la sabiduría de los estoicos, es como el escudo y el estandarte que llevamos en el rostro, la señal más inmediata de disciplina y cuidado propio. No se trata de una belleza perfecta, pues la perfección es una ilusión que esclaviza, sino de señales claras de autocuidado, testigos de hábitos que revelan orden y respeto por uno mismo. La piel es un libro abierto. En ella se lee si hay descanso suficiente, si el cuerpo está hidratado, si la mente está agitada, si la alimentación ha sido un acto de descuido o si el reposo ha sido negado durante días. Y a veces todos estos signos hablan al mismo tiempo. Lo valioso es que la piel también responde con prontitud cuando se le trata con constancia y respeto. No exige lujos ni artificios costosos, sino la virtud de la constancia. Limpiar cada mañana y cada noche, hidratar con mesura, proteger del sol como se protege un bien preciado. Este cuidado preventivo invisible para muchos es tan sensato como cepillarse antes del dolor. Quien cuida la piel sin esperar la herida, refleja en el rostro una claridad que transmite vigilancia, pureza y confianza, cualidades que no se compran. El cabello, por su parte, es otra crónica silenciosa. No requiere perfección de escaparate ni seguir la moda del momento. Basta con que esté limpio, peinado, cuidado. El cabello descuidado habla de abandono y, como enseñaban los sabios, nadie sigue a quien se abandona a sí mismo. Lavarlo con regularidad, cortarlo con intención, mantener un estilo pulido más que moderno. Ahí radica la fuerza del mensaje. Porque lo que cuenta no es el adorno, sino la señal que emite. El estoico sabe que el cuidado externo no es vanidad, sino reflejo de orden interior. Y en lo más profundo de esta presentación está la mirada. Los ojos, como decía Marco Aurelio al hablar de la serenidad del alma, muestran más que cualquier perfil profesional. Una mirada firme, tranquila, anclada en el presente, comunica seguridad, madurez y presencia. Una evasiva o apagada proyecta estrés, inseguridad o desinterés. La decisión ajena de conceder respeto se fragua muchas veces en esos primeros segundos, y la mirada es juez y mensajero. Mejorarla es un acto de disciplina. Dormir para permitir que el cuerpo se recupere. Hidratar para que el brillo no se apague. Alejarse de las pantallas a tiempo. Cultivar la postura y el enfoque mental. Cuando alguien está verdaderamente presente, sus ojos lo declaran sin necesidad de esfuerzo. No se trata de mirar con dureza, sino con calma, atención e intención, como quien guarda el fuego interno. Estos cuidados, aunque visibles, no dependen de la presencia de testigos. Funcionan mejor cuando se practican para sí mismo,
como ejercicios de virtud cotidiana. Limpiar el rostro en silencio, peinar el cabello con respeto, entrenar la mirada al sostener el contacto visual sin desviarla. Son gestos simples, repetidos como rituales, que construyen una presencia que no necesita proclamarse. No buscan cambiar el rostro, sino librarlo del cansancio, la prisa y el descuido. Y cuando esto se hace con discreción, algo se transforma en el interior. La expresión se vuelve más clara, el ánimo más capaz. Los demás lo perciben, aunque no comprendan la razón, y tal como enseñaban los antiguos, esa impresión silenciosa es a menudo más poderosa que cualquier discurso. Quinto, endereza la postura y camina con intención, pues el lenguaje físico moldea la presencia. Los estoicos entendían que el cuerpo es un reflejo del alma y que la manera en que uno se sostiene y se desplaza comunica más que cualquier palabra. No importa la calidad de la vestimenta o el atractivo físico, si la postura revela debilidad o desinterés, todo valor exterior se desvanece. La postura no es solo cuestión física, sino también emocional y mental. Es una declaración silenciosa de quién se es y de la relación con uno mismo. Cuando alguien camina encorvado, el mensaje es: no quiero ser visto. Si evita el contacto visual o arrastra los pies con torpeza, expresa: no tengo dirección. Y si se apresura mirando al suelo o revisando el teléfono, transmite: no estoy aquí. Todo ello ocurre sin pronunciar palabra y los demás lo perciben, pues el lenguaje corporal no requiere traducción. La buena noticia es que este lenguaje puede ser reeducado. No se necesita un maestro, sino atención diaria. Revisar la columna al sentarse, observar si los hombros caen o la espalda se arquea, y corregir con suavidad, no por rigidez, sino por respeto, recordando que el cuerpo no fue hecho para vivir encogido. La postura erguida no es arrogancia, es orden y alineación. Cuando se mantiene, la respiración mejora, los órganos se acomodan, la voz se proyecta con firmeza y el rostro se relaja, todo gracias a un solo ajuste. Caminar, para el estoico, no es mero desplazamiento, sino presencia. Un paso seguro, mirada al frente y ritmo constante transmiten claridad. No es necesaria la velocidad, sino el propósito. Hay quienes entran a un lugar sin pronunciar palabra y atraen miradas, no por belleza, sino por postura y energía física. Quien se mueve con estabilidad proyecta confianza, un valor incalculable en cualquier contexto. Los pequeños hábitos también importan. Apoyarse siempre en una pierna, cruzar los brazos en exceso o encogerse para no incomodar, altera con el tiempo la silueta y la imagen. Pasar horas con la cabeza inclinada hacia el teléfono curva la columna, tensa el cuello y endurece el rostro antes de tiempo. Corregir comienza con lo simple: usar espejos, pedir observaciones, hacer pausas para realinear el cuerpo y, sobre todo, moverse como quien conoce su propio valor, aunque no haya testigos. La postura no depende de la audiencia, sino del propio estándar. No es vanidad, es liderazgo. Quien se sostiene firme, se mueve con calma, respira profundo y mantiene una postura abierta, transmite seguridad, incluso en silencio. Unido a otros hábitos virtuosos, este comportamiento forja una imagen imposible de fingir o comprar. El cuerpo es carta de presentación silenciosa. Debe cuidarse, educarse y entrenarse para permanecer erguido, ocupar el espacio con respeto y moverse sin prisa, pero con rumbo. Cuando el cuerpo actúa como si ya fuera el del ser que se está forjando, el camino hacia esa versión se acorta. 6. Vestir con disciplina, aunque nadie observe, es un principio que refleja la fortaleza interior y la coherencia de quien vive según la virtud. En la senda del cambio, muchas personas caen en el error de pensar que solo deben cuidar su apariencia cuando hay una reunión, una cita
o una ocasión señalada. Esa creencia revela una dependencia de las miradas ajenas, una sumisión a expectativas externas. El sabio estoico comprende que la apariencia no se moldea para agradar a otros, sino como consecuencia natural del respeto hacia uno mismo. Cada mañana, al elegir qué ponerse, el ser humano envía un mensaje silencioso pero contundente. Esto es lo que considero digno para mí hoy. Si esa elección recae en prendas descuidadas, manchadas, demasiado holgadas o ajustadas, el cuerpo lo percibe y la mente también, iniciando la jornada bajo una señal que erosiona el ánimo. No se requiere ostentación ni marcas de prestigio, sino orden. Prendas limpias, planchadas, dispuestas con cuidado, que armonicen con el cuerpo presente, no con el que se tuvo o con el que se anhela. Ocultarse tras ropa que no encaja es proyectar inseguridad. Vestirse para la versión actual, no como castigo, sino como afirmación, es una declaración estoica de aceptación y dignidad. Y cuando no hay testigos, surge la verdadera prueba. Vestirse con esmero, aún en soledad. Quien logra hacerlo entiende que es un acto de respeto propio, disciplina pura, una afirmación silenciosa: esto lo hago por mí. Esa constancia discreta forja carácter y prepara para el momento en que otros perciban la presencia ya formada, sin necesidad de improvisar. El hábito ya estará arraigado. Un armario funcional refleja una mente ordenada. Si cada mañana se dilata la elección de la vestimenta, es señal de que conviven prendas que ya no representan lo que se aspira a ser. Es preciso depurarlo, conservando solo lo que se usaría hoy si una persona de gran importancia invitara a almorzar. No se necesita abundancia de ropa, sino piezas que honren el cuerpo, el ritmo y el mensaje que se desea transmitir. Los detalles son esenciales. Un cinturón en buen estado, zapatos limpios, calcetines que armonicen con el conjunto. Son pequeños elementos que, unidos, crean una impresión de coherencia y cuidado. El desorden externo es visible y suele reflejar un desorden interno no resuelto. El hábito diario de vestirse bien, incluso en soledad, entrena la mente para la exigencia, para caminar con firmeza y hablar con claridad. La ropa no solo cubre, también estructura. Quien viste lo que le queda bien, lo que le representa y le ordena, dispone su cuerpo a actuar en consecuencia. El estilo no se define en eventos aislados, sino en la rutina constante. Mantener una estética cuidada, sin esperar elogios, demuestra que se ha alcanzado un nivel de autodominio que proyecta respeto, y esa proyección, en cualquier entorno, resulta imposible de ignorar. 7. Transforma en silencio y regresa irreconocible. El cambio más sólido y duradero ocurre lejos de los reflectores, como enseñaban los antiguos estoicos al practicar sus virtudes sin buscar aplausos. Hay un momento en todo proceso de transformación en el que surge la tentación de mostrar avances, de publicar una imagen, de contar que se entrena, de mencionar una nueva rutina. Esa necesidad es comprensible, pero encierra un riesgo. Al anunciar el proceso, se diluye parte de la energía que debería invertirse en el resultado. Convertir el cambio en espectáculo resta profundidad. El objetivo no es impresionar, es impactar. El verdadero cambio no requiere testigos y, de hecho, se fortalece cuando no los hay. Sin la obligación de explicar, toda la atención se concentra en actuar, en mejorar cada día, en sostener el esfuerzo cuando nadie observa. Ese ejercicio silencioso fortalece el carácter, ese músculo invisible que sostiene todos los demás. Si se quiere sorprender, no se habla, se aparece. Si se desea que el mundo lo note, no se anuncia, se muestra cuando ya no pueda negarse. En este juego, la discreción es ventaja. Mientras unos hablan, otros avanzan. Mientras algunos cuentan sus planes, otros ejecutan los suyos.
Y cuando todos piensan que nada ha cambiado, se reaparece como alguien que ya no encaja en las categorías de antes. Hay quienes pasaron 6 meses sin decirle a nadie que habían cambiado su alimentación, que entrenaban sin subir una sola historia, que cuidaban su descanso sin alardes. Cuando regresaron a sus círculos habituales, el impacto fue inmediato, no solo por el aspecto físico, sino por la manera de moverse, por la forma de hablar, por una seguridad que ya no buscaba aprobación. Ese es el nivel que se persigue, donde la imagen no se defiende con palabras, sino con presencia, donde no hay necesidad de justificar el progreso porque es evidente. Las preguntas cambian. Ya no se oye, ¿estás haciendo algo? Sino, ¿cómo lo lograste? Y ahí se elige si responder o simplemente sonreír. El silencio protege. Cuando nadie sabe lo que se está haciendo, nadie opina, nadie juzga, nadie sabotea. La libertad para fallar, corregir y mejorar es total. No hay expectativas externas que agobien, solo el propio estándar, y eso es poder en estado puro. Cuando llega el momento de volver a los espacios comunes, al trabajo, a las reuniones, a los eventos, no es necesario anunciar nada. La forma de entrar ya es diferente. La ropa ajusta de otra manera. Los gestos son más contenidos, la mirada más firme. Los que un día dudaron simplemente guardan silencio. No se trata de venganza, sino de respeto. Respeto por uno mismo, por el proceso elegido, por las horas invisibles, por las decisiones sostenidas cuando todo invitaba a retroceder. Hacerlo en silencio, sin buscar aprobación, sin explicaciones, sin testigos. Porque cuando el resultado habla por sí solo, no hay argumento capaz de negarlo. 8. Proteger la nueva apariencia de los saboteadores del pasado es una tarea que exige tanto firmeza como claridad interior. El cambio ya de por sí es arduo, pero mantenerlo se sitúa en un nivel superior. Una vez que el cuerpo y la presencia se fortalecen, que la disciplina y la energía encuentran raíz, el entorno conocido comienza a reaccionar, y no siempre de la manera esperada. Aquellos que se sentían cómodos observando una versión anterior pueden experimentar incomodidad ante la evolución ajena. Si no existe preparación, el riesgo de retroceder acecha de forma silenciosa. Esto sucede con más frecuencia de lo que se cree. Alguien que ha perdido peso escucha: «Te ves muy delgado, ¿estás bien?». Quien ha dejado el azúcar recibe: «Un gusto de vez en cuando no te mata». Al mejorar la forma de vestir, otro insinúa: «¿Ahora te crees más que los demás?». No siempre es malicia, sino el reflejo de su propio estancamiento. El avance de uno interrumpe su zona de confort, y de manera consciente o inconsciente intentarán empujar de nuevo hacia el molde antiguo. Por eso, la nueva condición debe resguardarse como un jardín recién sembrado, al que no se permite la entrada de cualquiera ni la exposición a los viejos hábitos que dañaron. Si antes los excesos de cada fin de semana con ciertas compañías debilitaban, ahora es necesario tomar distancia. Si determinados alimentos en casa provocaban perder el control, la decisión será no comprarlos más, no por obsesión, sino por conciencia. La recaída no comienza con un gran cambio, sino con una concesión mínima. Un día sin ejercicio, otro con una cena que no favorece la salud, una noche acostándose tarde. Y cuando se quiere notar, el cuerpo y la mente vuelven a sentirse como antes. El mantenimiento requiere estrategia, no solo fuerza de voluntad. Estrategia que comienza por reconocer lo que ya no se puede permitir. Personas que minimizan los logros, ambientes que favorecen el descuido, rutinas que se desordenan con facilidad. Cada elemento parece pequeño, pero la suma debilita la estructura construida. Cambiar la apariencia no implica perfección, sino mayor conciencia, selección y exigencia personal. Esto se extiende también a los vínculos.
No conviene permanecer rodeado de quienes se burlan del esfuerzo, ridiculizan la disciplina o celebran la mediocridad disfrazada de libertad. Cada decisión tomada, cada momento de soledad y cada noche de tentación superada tienen un valor que merece ser protegido. Al mirar el reflejo y reconocer el avance, no basta con celebrarlo, es necesario preservarlo. Hacer lo que sea preciso para sostenerlo, pues nadie más lo hará. Y no existe obligación de justificar los límites. No se debe explicación por no comer ciertos alimentos, por acostarse temprano o por vestir diferente. Si las acciones surgen del respeto propio, es suficiente. Mantener lo logrado no es egoísmo, sino responsabilidad, con la salud, con la imagen y con el futuro. La verdadera transformación no concluye con el antes y después, sino que comienza en el momento en que se decide no volver jamás a lo que hizo daño. 9. Proyectar energía antes que apariencia es un principio que los antiguos estoicos entenderían como priorizar la esencia sobre lo superficial. Se puede cuidar la piel, fortalecer el cuerpo, elegir ropa adecuada y aún así no causar impacto. La razón es clara. Las personas no solo ven, también sienten. Antes de reparar en los zapatos o el peinado, perciben la energía. Es lo que se transmite al entrar en un lugar y lo que queda flotando en el aire al marcharse. Esa es la verdadera fuerza de una presencia transformada. Hay quienes entran en silencio, sin maquillaje ni adornos, y aún así logran que todos giren la cabeza, no por belleza física, sino por fortaleza interior, por la forma en que caminan, respiran y saludan. Esa energía no se improvisa, se cultiva día tras día en la manera en que se vive cuando nadie observa. La energía que se proyecta nace de los hábitos. Un descanso reparador, una alimentación consciente y la conexión con uno mismo se reflejan en el cuerpo. El tono de voz se serena, la respiración se estabiliza y la mirada se vuelve firme. No es necesario forzar sonrisas ni alzar la voz. Las personas perciben cuando alguien está en paz consigo mismo, y eso suele pesar más que cualquier atributo físico. También existe una energía negativa que se nota: la prisa, la ansiedad, la tensión. Aunque a veces no se reconozca en uno mismo, los demás la detectan en la manera de moverse, de interrumpir o de apartar la mirada. Por ello, cuidar la imagen no puede limitarse al exterior, sino que implica cuidar el clima interno que se transporta a todas partes. Cultivar una energía poderosa requiere acciones concretas. Primero, respirar, y no como metáfora, sino como práctica real. Tomar aire profundo antes de hablar, de responder, de entrar a un lugar. Esto reduce la tensión y centra la mente. Segundo, escuchar más. Quien resulta atractivo no es el que más habla, sino quien escucha con atención, no interrumpe y mira a los ojos sin apuro. Tercero, reducir el ritmo, caminar con calma, moverse sin prisa, sentarse con intención. Todo esto crea un entorno de confianza. No se debe confundir energía con alegría forzada. No es necesario sonreír todo el día, sino estar presente, enfocado y disponible. La presencia auténtica se percibe aún sin palabras. Existen casos de personas que mejoran físicamente, pero no transforman su energía, logrando así una imagen correcta, pero sin impacto, porque persiste el ruido interno y el caos emocional, algo imposible de ocultar. La apariencia incluye también lo invisible. El estado interno se refleja en la postura, en el rostro y en el tono de voz. El verdadero atractivo surge cuando cuerpo, mente y entorno emocional están en armonía. Esta armonía no se alcanza con una sesión de fotos ni con una charla motivacional, sino con hábitos consistentes, decisiones firmes, mantenidas en silencio.
Cuando esa energía acompaña, no hace falta decir nada. La presencia lo expresa todo. 10. Repetir el proceso en silencio es un acto de disciplina que los estoicos considerarían prueba de fortaleza. La transformación inicial ya es difícil, pero mantenerla y elevarla requiere una constancia más silenciosa y madura. Una vez que otros reconocen el cambio, surge el verdadero desafío, que no haya sido un impulso pasajero, sino una identidad consolidada. Muchos logran una gran mejora física o personal, bajan de peso, refinan su presencia, ganan respeto. Sin embargo, al poco tiempo, comienzan a relajarse, a abandonar hábitos, a justificar retrocesos con frases como «solo esta vez ya me lo gané» o «nadie lo va a notar». Así, lo que fue un avance sólido se convierte en una curva descendente, lenta pero constante, que erosiona el trabajo conseguido. No por falta de capacidad, sino por falta de continuidad. La transformación no es un evento, es un sistema. Y todo sistema que no se revisa, se desgasta. El cambio debe ser tratado como una práctica constante, no como una meta estática. Como algo que se vive en silencio, no que se exhibe. Si la imagen externa ha mejorado, ha sido gracias a una serie de elecciones diarias. Y esas elecciones siguen siendo necesarias, incluso más, después del reconocimiento. Repetir el proceso significa revisar periódicamente las relaciones para detectar si han regresado personas que drenan la energía. Significa auditar el descanso, la alimentación y el entorno físico, verificando si la casa refleja el orden que el cuerpo necesita. Significa desconectarse nuevamente del ruido cuando se percibe dispersión, alejarse, retomar y reajustar. Repetir no es retroceder, es consolidar, afianzar. Cada vez que se recorre el ciclo de disciplina, el estándar personal se eleva, el umbral de tolerancia al caos disminuye, la claridad aumenta. Y eso se nota, en la ropa, en el rostro, en las decisiones, incluso en la manera de decir no. Existe una verdad incómoda. Nadie obligará a sostener lo logrado. Nadie exigirá seguir creciendo. Al contrario, cuando se mejora, muchos dirán, relájate, disfruta, ya hiciste suficiente. Pero quien entiende el proceso sabe la verdad. Sabe cuánto costó llegar. Sabe que si se suelta un hábito, no se mantendrá igual, sino que retrocederá. En este juego no hay estancamiento neutral. Se avanza o se pierde lo construido. La ventaja es que repetir el proceso ya no se vive con la angustia inicial, porque se sabe que el silencio funciona, que el orden funciona, que el cuerpo responde, y que no se necesita la validación ajena, solo el propio compromiso. Este sistema debe convertirse en una rutina cíclica, cada mes, cada trimestre, cada temporada. Revisar, ajustar, eliminar lo que no suma, volver a las bases. Descanso, nutrición, movimiento, postura, energía. Cuando el entusiasmo baje, no importa. La constancia no depende de la motivación, sino de la decisión. La nueva versión no debe ser una sorpresa aislada, sino un estado habitual, una forma de presentarse, una identidad silenciosa. Esto solo ocurre si se elige, una y otra vez, vivir con un estándar más alto, incluso cuando nadie está mirando. Alcanzar este punto implica reconocer el deseo de cambio, no conformarse con lo de siempre, saber que es posible más y mejor. No por presión externa, sino por dignidad interna, entendiendo que la imagen no es superficial, sino un reflejo de la historia, de las elecciones y del nivel de respeto hacia uno mismo. En este camino se habla de alejarse, de ordenar el cuerpo, la ropa, la energía, de construir en silencio, de impactar sin avisar, de sostener lo logrado. Pero todo eso solo cobra valor cuando se aplica, no mañana, hoy. No con un plan perfecto, sino con una decisión clara. La nueva apariencia no será fruto de un cambio drástico,
sino del resultado acumulado de 100 pequeñas elecciones diarias. Comer mejor, dormir mejor, vestirse mejor, caminar con intención, mirarse distinto, hablarse con amabilidad, rodearse de menos, pero de mejor. Todo vivido en silencio, construyendo una imagen que no necesita explicación. No importa cuántas veces se haya fallado antes, cada momento es una nueva etapa, otra versión que ya existe dentro, esperando permiso para salir. No necesita que nadie lo vea, solo necesita que se empiece. Y empezar es hoy. Vestirse bien, respirar hondo, beber agua, caminar erguido, cerrar el círculo con quienes no suman, silenciar las redes, volver al cuerpo, al espejo, a la verdad, y dejar que en 30 días, en 90 o en el tiempo que tome, la imagen hable por sí misma. No se debe a nadie más, se debe a uno mismo.